Bien, buenas tardes. Vamos a seguir revisando el capítulo 4 de Romanos. De hecho, es la última parte del capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4 y son los últimos versículos, versículo 24 y 25. Que dice, versículo 24, capítulo 4 Romanos, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bien, estos dos pasajes tenían detalles muy interesantes con respecto a, creemos en el que levantó de los muertos al Señor Jesús, pues obviamente nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no está basada en un hombre cualquiera, lo cual es muy importante para nuestros tiempos, ya que pues en nuestros tiempos se considera lo que se llama Jesús, el Jesús histórico. Y entonces el Jesús histórico se da a entender como que es un Jesús que no hizo milagros, un Jesús que no tuvo nacimiento virginal, un Jesús que se casó, un Jesús que de seguro tuvo hijos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Es la idea de supuestamente desmitificar a Jesús. Mito es como algo mágico, ¿no? Que se embiste en ciertas situaciones o en ciertas leyendas, ¿no? Entonces las leyendas son leyendas porque tiene algo de magia, ¿no? Algo sobrenatural. Entonces es la idea de desmitificar a Jesús. Y entonces esto vino gracias a los teólogos liberales. Y digo gracias a modo de sarcasmo, pues obviamente, porque es un retroceso que hicieron ellos. Los teólogos liberales fueron los que decidieron hacer esto, y pues precisamente porque no, ni siquiera son teólogos, ¿no? O sea, no les importa Dios, no son estudiosos de verdaderamente Dios. Entonces ellos tomaron este concepto del Cristo histórico y es algo que se ha venido dando bastante. Y entre eso está pues el hecho de que Jesús murió y murió, punto, como cualquier ser humano. Murió como un guerrillero, lo cual también es muy importante en el versículo 25, ya que sabemos que el Señor Jesús no murió como un guerrillero, no murió por la libertad de su pueblo, no murió por la independencia, por así decirlo, no murió luchando contra el Imperio Romano, no murió ninguna de todas por esas situaciones o razones. Él fue entregado, dice el apóstol, versículo 25, por nuestras transgresiones. Lo cual también es muy importante, ya que el Señor Jesucristo murió por nuestras transgresiones, vino por nuestras transgresiones, fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y por supuesto fue resucitado, como termina el versículo, para nuestra justificación. No hace falta mayor pago, lo cual es muy importante y muy valioso. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, poner nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que hacer ninguna tradición. El hacer alguna tradición y decir que con esto pagamos pecados, estamos descreyendo de Jesús y de su obra, ¿no? Y es la misma historia también con el purgatorio. Si alguien cree que existe el purgatorio y que ahí tiene que ir a purgar pecados, pues bueno, entonces está descreyendo de la obra que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesús pagó todos nuestros pecados, por eso fue entregado. Esa es la razón por la cual existió en este mundo. Es cierto que nos dio un camino bueno, es cierto que Él pues nos enseñó a vivir mejor, por supuesto, ¿no? Nos dio muchos principios, pero ese no fue la razón, ese no fue el centro de su vida. El centro de su vida tampoco fue hacer milagros, el centro de su vida tampoco fue ser un gran maestro, aunque lo era, ¿verdad? Fue el mayor maestro que jamás ha tenido esta tierra, por supuesto que sí, pero no era ese su propósito. Su propósito fue morir por nuestras transgresiones, para lo cual fue entregado, y ser resucitado para nuestra justificación. Nosotros entonces ya somos justificados en Cristo Jesús, que es esta justificación que el Padre ha dado, que Dios ha dado al ser humano y es la única justificación que existe. Entonces, es esa la razón por la cual nosotros no creemos en otras religiones, ni abrimos nuestra mente, ni nuestros pensamientos, ni nuestra hermandad a otras religiones. Si alguien cree en Cristo Jesús como su Salvador y absoluto, suficiente Salvador, y con eso ya pagó todos sus pecados, pues por supuesto que son nuestros hermanos en Cristo. Pero si alguien viene y usa corredentores, usa intermediarios, cree en el purgatorio, tiene que pensar en las tradiciones, tiene que cumplir con los sacramentos, porque si no cumple con los sacramentos, entonces no tiene justificación. Entonces, pues entendemos que es una persona que no ha creído en la salvación en Cristo.
que no ha creído en la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz y por ende no pone su fe en él, por lo tanto no le podemos considerar hermano nuestro. Esas son las definiciones que nosotros tenemos. Em, por supuesto, están los sectarios, ¿no? Que aparentemente creen en Jesús, así como los mormones, pero ellos fueron saliéndose y saliéndose. No tiene de Jesús nada esa iglesia, definitivamente, porque poco a poco fueron saliéndose, ¿no? Gracias a su fundador, José Smith. Y entonces, de Jesús no tiene absolutamente nada, no creen en la salvación por la fe ni en ninguna cosa, ni en ninguna cosa. Casi siempre el mismo elemento constante en todas las religiones es: usted tiene que hacer buenas obras, usted tiene que portarse bien, si no se va a ir a condenación. Y de todas maneras tampoco se va a salvar. Tiene que irse a alguna especie de limbo, tiene que irse a alguna especie de trance. No crea que el Señor le va a recibir. O si no, siempre se mantiene en este ciclo constante de hacer buenas obras y quién sabe si vamos a llegar. Ese es el ciclo constante. Los testigos de Jehová tienen eso, el catolicismo tiene eso. Básicamente todas las religiones tienen la misma historia, ¿no? Es más o menos como lo del karma. Si yo hago cosas buenas, entonces mi karma va a hacer que en mi próxima encarnación, perdón, yo vaya a tener una mejor encarnación. Si yo hago cosas malas, entonces voy a tener una menor encarnación, o sea, me voy a encarnar en un animal o algo así que se arrastra o algo, no sé. Así son un poco extrañas las religiones, pero el punto es negar la justificación por la fe. Que por ende es bien interesante hacer notar que la justificación por la fe no la tiene ninguna otra religión. El hecho de que Dios se haya acercado al hombre no lo tiene ninguna religión. Todas las religiones son cuestión de nosotros nos acercamos a Dios. Pretendemos acercarnos a Dios, pretendemos hacer cosas buenas que a Dios le agradan y quién sabe si nos vamos a salvar. ¿Cuántas buenas obras, es decir, los testigos de Jehová, cuántos años tienen que estar tocando las puertas de las personas para salvarse? Es decir, consideren que en la religión de los testigos de Jehová ni siquiera son dignos de tomar la cena del Señor. Ellos solamente ven la copa y solamente se pasan el pan así, solo lo ven y lo huelen, supongo, pero no son dignos, porque los únicos dignos, según su religión, son los ancianos que recibieron la profecía. Entonces, no existe dignidad entre todos ellos y por ende tendríamos que decir no existe justificación. En cambio, nosotros entendemos y creemos en la justificación que trajo Dios a través de su Hijo Jesucristo. No, algo muy importante y que es valioso señalar que no es la fe la que nos salva en sí. La fe nos hace recibir el regalo de gracia que Dios nos ha dado, la justificación en Cristo Jesús. La fe es indispensable para eso, pero no es la fe la que nos salva. Y esto lo saco a colación precisamente porque ahora hay una secta, porque sí son sectarios, que dicen usted por su fe se va a salvar. O mejor dicho, usted por su fe se va a sanar. Usted solo cree en la fe, ¿no? O sea, no dice cree en Jesús, sino tenga fe y punto, ¿no? Y tenga fe en un pan bendecido, tenga fe en un vaso bendecido. De hecho, hacen la oración del agua bendecida, ¿no? En donde se toman un vaso de agua, pero antes la bendicen con una oración. Entonces, usted tenga fe en el agua. Tenga fe en eso que está haciendo, en el pan, en la rosa bendecida, en el aceite de Israel, bendecido por supuesto también, porque todo es bendecido, ¿verdad? En el pasar a través del tabernáculo, etcétera, etcétera. Y empiezan a tomar todos estos símbolos de donde aparentemente el centro de todo es la fe, y el centro de todo no es la fe, el centro de todo es Cristo, ¿verdad? Nuestra fe entonces nos hace tomarnos de Cristo. Bienvenidas hermanas que se acaban de conectar. Estamos viendo capítulo 4 de Romanos. Estamos terminando ya los últimos versículos 24 y 25. Por favor, para que tengan sus Biblias abiertas. Entonces Él fue entregado por todas nuestras transgresiones, murió por todas nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Sabemos, según el capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, que el Señor ya habiendo resucitado, entró al trono de la gracia, entró a donde estaba el Padre Celestial y ahí hizo con su sangre, ahí vertió su sangre en lo que el escritor de Hebreos llama el tabernáculo celestial, el cual, según el escritor de Hebreos, fue el que le enseñó Dios a Moisés, precisamente. Le dice Dios a Moisés, conforme al modelo, así vas a hacer el tabernáculo.
Y entonces eso es lo que el escritor de Hebreos dice. Ese modelo tiene que ser el tabernáculo celestial en el cual entró Cristo Jesús. Él como sumo sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. No vamos a entrar a todo eso porque eso es lo que aparece en Hebreos. Pero Él es nuestro sumo sacerdote, entró a ese tabernáculo celestial y ahí fue donde vertió su sangre, en donde hizo la justificación perfecta por todos nosotros. Así que delante de Dios todos nosotros somos justos. Esto es muy interesante y que tiene que ver con el primer versículo del capítulo 5, al cual vamos a entrar ahora. Romanos 5:1, justificados, dice pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo ver este versículo y es uno de mis versículos favoritos y que me gusta ahondar, ahondar, especialmente porque siempre me hace pensar en toda la historia previa al Señor Jesús, siempre me hace pensar en eso. Me hacen pensar desde el tiempo de Adán, cómo la situación con Adán fue la injusticia de Adán, el haber desobedecido a Dios, el querer ser igual a Dios, y precisamente por eso fueron injustos delante de Dios. Y desde ahí vino la caída. Esta situación lo que provocó entonces fue una enemistad entre Dios y su creación, el ser humano. El ser humano entonces perdió no solamente lo que llamamos ese contacto espiritual, además perdió el hecho de ser el Señor o el sojuzgar, que la idea es tener autoridad sobre la tierra. Eso es el sojuzgar la tierra. El Señor le entregó autoridad al ser humano para que dominara sobre toda la tierra y esto lo perdió. ¿Cómo sabemos que lo perdió? Porque después en el tiempo de la tentación del Señor Jesús aparece el demonio diciendo, todas estas cosas, todos los reinos de la tierra, yo los recibí. A mí me fueron entregados y yo los puedo entregar a quien yo quiera. Además vemos en el primer capítulo de Job cómo así como todos iban a dar cuentas de lo que hacían, los hijos de Dios iban a dar cuentas delante de Dios de todo lo que hacían, asimismo aparece Satanás también para dar cuentas, ¿no? Y entonces, bueno, ya saben la historia de Job, ¿no? Eso es en el capítulo 1. Entonces, la idea es de que Satanás recibió la autoridad dada por el ser humano. El ser humano despreció esa autoridad, desechó esa autoridad o perdió esa autoridad debido a su pecado. Y entonces esta autoridad le fue entregada a Satanás. O el príncipe de la potestad del aire, el cual se menciona en el capítulo 2 de Efesios, es muy interesante también, que es también Satanás. Dice el apóstol Pablo que toda la corriente del mundo, todo el mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire. Entonces, esa autoridad Dios se la había dado al hombre, el hombre la despreció por causa de su pecado y se la entregó a Satanás. Satanás entonces se convirtió, no le podemos llamar el dueño del mundo porque siempre el dueño del mundo es Dios, pero el que ya llegó a tener autoridad sobre las cosas de esta tierra. Pero no solamente fue eso, sino que llegó a tener enemistad con Dios. El ser humano llegó a tener enemistad con Dios. Y eso es algo muy interesante, pues es lo que siempre Satanás busca. Satanás siempre está buscando que tengamos enemistad contra Dios. Que enojemos a Dios, que molestemos a Dios, que irritemos a Dios, que desobedezcamos a Dios. Es como si Satanás no tiene autoridad per se, no tiene autoridad de sí mismo. La autoridad que tiene Satanás es cuando nosotros desobedecemos a Dios. Esa es la autoridad. Es muy interesante, pues es lo que vemos en la historia del pueblo de Israel una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Porque el Señor tenía, aunque era su pueblo escogido, ¿por qué tenía que vivir en un tabernáculo? Vean que la idea del tabernáculo era resguardar a Dios o separar a Dios del hombre, de su pueblo, aun cuando era su pueblo. En el tabernáculo estaba el lugar santísimo, en donde estaba la presencia de Dios y a donde nadie podía llegar. Después seguía el lugar santo, a donde solamente algunos sacerdotes podían llegar, y después estaba el atrio. También, donde hacían los sacerdotes los sacrificios, los holocaustos, se lavaban y también comían los sacrificios. Ahí era donde tenían que estar. ¿Dónde estaba todo el pueblo? Alrededor de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba separado de su pueblo. ¿Y qué tenían que hacer los sacerdotes? Los sacerdotes tenían que interceder, mediar.
o lo que ahora a nosotros nos parece un poco más familiar, arbitrar. Los sacerdotes eran árbitros, eran una especie de árbitros entre Dios y el ser humano. Precisamente ¿por qué? Por la enemistad que tuvo. Aunque Dios quería estar cerca del ser humano, no podía estar cerca del ser humano debido a su injusticia. No podía estar con su pueblo debido a su injusticia. Entonces, de eso es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo. Siempre viene a mi memoria todas estas partes cuando el ser humano quería acercarse a Dios. Vemos, por ejemplo, Elías, el caso de Elías que quería ver a Dios, pero Dios no le permitió verlo. Moisés también quería ver a Dios, aunque veía a Dios, pero era una nube la que llenaba el tabernáculo y solamente podía estar ahí Moisés en medio de toda esa nube. Se menciona que él fue el único que lo vio. Aún así, lo vemos en esta como penumbra, en esta nube que rodeaba siempre la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no es justo delante de Dios. Y esto precisamente nos hizo perder tantísimas cosas, como lo que mencionaba sobre la autoridad. La autoridad sobre la tierra se nos fue quitada, fue arrancada. Nosotros ya no fuimos los jueces, fructificad la fructificad la tierra, perdón, llenadla y sojuzgadla, dice el Señor. Pero nosotros entonces ya no podemos tener autoridad sobre la tierra porque esa autoridad se la entregamos a Satanás. Y es por eso que él tiene autoridad sobre el mundo. Es por eso que vemos un mundo caído. Este mundo está caído. De hecho, así mencionan y así lo refieren los apóstoles. Este presente siglo malo, menciona el apóstol Pablo en una parte, en donde pues entendemos que todo el mundo, y lo vemos con nuestros ojos, nos es palpable, que todo el mundo está siendo guiado, llevado a la condenación. ¿Por qué? Porque quien lo dirige es el demonio. No existe nada más. Quien lo dirige es el demonio. Por supuesto que Dios ejerce su influencia siempre y cuando el ser humano le dé lugar y le obedezca, en dado caso, ¿verdad? Pero como todos los seres humanos obedecen al príncipe de la potestad del aire, como dice el capítulo 2 de Efesios, entonces no puede darse mayor autoridad. Todas estas cosas, toda esta caída, toda esta ruina, pensemos también en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos vinieron a tener enfermedad, a padecer la muerte, a padecer la vejez, precisamente por causa de nuestra caída, por causa de nuestra injusticia. Nosotros elegimos el camino de la muerte, precisamente desde el tiempo de Adán. Él, por su pecado, por su desviación, por su soberbia, pues trajo todo este mal sobre nuestras vidas. Y es eso en lo que yo pienso cuando menciona aquí el apóstol Pablo justificados. Es que ahora, cuando vino Cristo Jesús, ahora ya somos justificados. Ahora ya estas cosas están empezando a revertirse. No se han revertido completamente. ¿Cómo lo sabemos? Pues, por supuesto, estamos viendo al mundo cada vez peor, ¿no? Entonces, no estamos viendo al mundo de la mano de Dios y eso, pues, francamente, no lo vamos a ver hasta que venga el Señor Jesucristo y establezca el reino ya total, como menciona la Escritura, hasta que someta a sus enemigos debajo de sus pies. Hasta entonces, veremos ya ese reino glorioso, ¿verdad? Y ya completamente el mundo sometido bajo la mano de Dios. Mientras tanto, no vemos eso. Vemos en nuestros cuerpos la misma historia. Nosotros hemos recibido justificación en nuestros cuerpos o glorificación. Consideren que esta glorificación vino gracias a la justificación. Vamos a dejar eso para un momento. Debido a que nuestros cuerpos todavía no han recibido la influencia de la obra de Cristo Jesús todavía en nuestro ser, es por eso que todavía hay enfermedades, es por eso que todavía padecemos la muerte, es por eso que todavía padecemos enfermedades. Me gusta la palabra señales. Eso no quiere decir que no tengamos señales en este tiempo. Las señales no es lo mismo que la herencia y toda la ganancia que Dios tiene para nosotros. Las señales que ahora recibimos es, por ejemplo, si usted tenía una enfermedad y el Señor le sanó. Si tenía algún problema, algún defecto y el Señor le sanó. Si hubo alguna situación en su cuerpo que estaba funcionando mal y el Señor le ha sanado. Esas son señales, pero no es toda la herencia. No es toda la ganancia, no es todo el fruto, no es toda la bendición que el Señor Jesucristo
traerá sobre nuestros cuerpos. Estas son señales. ¿Y son señales para qué? Son señales para que nos demos cuenta de que el Señor está ahí, de que el Señor nos ha concedido verdaderamente bendición, que nos escucha. Y esto no quiere decir que porque Él no nos sane de alguna cosa, quiere decir que Él no nos escucha. Él nos escucha en todo momento. Las señales son simplemente para comprobarnos y asegurarnos, para consolidar nuestra fe. Y lo importante es que se mantenga siempre la fe. Lo importante no es, perdón, que yo ya no me voy a enfermar, porque eso no existe. Todos nos vamos a enfermar. Sin importar qué enfermedad tan severa haya tenido, de todas maneras se va a enfermar. Eso no quiere decir que el Señor no le pueda sanar otra vez. Por supuesto que le puede sanar de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito. Él es soberano sobre su vida. Él sabe lo que está haciendo sobre su vida y de la misma manera Él quiere revelarse, tanto en la sanidad como en la enfermedad. Él se quiere revelar en todo sentido. Entonces, lo que estamos viendo en nuestros cuerpos no es algo en donde Dios simplemente no nos quiera oír, no le interese oírnos, por eso nos duelen las piernas, por eso nos duelen las manos, por eso tenemos problemas en los ojos, tenemos que usar anteojos, etcétera, etcétera. Y todos estos problemas es porque todo el fruto de la justificación que trajo Cristo Jesús todavía no se ha manifestado en nuestro cuerpo. Va a llegar el momento en que sí. Va a llegar el momento que sí, y ese momento es el de la resurrección. Y créanme, lo que ahí lo de menos es el tener enfermedades o no tener enfermedades. Y lo que se menciona es tan grande, pues, que incluso resplandeceremos con la misma gloria del cuerpo de Cristo. Es decir, es algo sobrenatural y maravilloso, ¿verdad? Completamente inmenso, que no tiene nada que ver con simplemente ahora ya no me duele esto que antes me dolía, ¿verdad? Pero todo esto vino gracias a la justificación. El centro de todas estas cosas es la justificación. Lo que les mencionaba sobre el tabernáculo, vean entonces cómo Dios, aunque quería estar con su pueblo, por causa de su pecado, por causa de su maldad, por causa de su injusticia, perdón, pues definitivamente él no podía, por eso tenía él que resguardarse, refugiarse, o tal vez la mejor palabra sería el ocultarse. El estar adentro, perdón, de este tabernáculo, de esta tienda. Acuérdense que el tabernáculo de reunión era una tienda, solo que era una tienda grande. Y entonces ahí estaba el Señor resguardado. Su presencia estaba resguardada. Lo mismo pasó con el templo de Salomón. Básicamente la misma historia, solo que más grande. Porque era para todo el pueblo que venían, incluso extranjeros, a dar sacrificios. Pero es la misma historia. El pueblo no podía acercarse. Solamente los sacerdotes eran los intermediarios y Dios en el lugar santísimo nada más. No podía ir a ningún lado más, sino estar en el lugar santísimo. Su presencia, precisamente lo que indicaba el templo no es cercanía, no es estar cerca del pueblo, sino todo lo contrario. Era la idea de Dios de que aunque Él quisiera estar cerca de su pueblo, no podía estar con su pueblo a causa de su injusticia. Solamente consideren, bueno, entonces, ¿qué había en el atrio? En el atrio del tabernáculo y del templo de Salomón es como decir el patio. Era el patio, ¿no? Ese sí estaba descubierto arriba, pero estaba rodeado por cortinas en el caso del tabernáculo. En el caso del templo estaba rodeado por muros, ¿no? El punto es que en el atrio lo que estaba era el área del sacrificio, donde se quemaban los holocaustos, ¿verdad? Entonces, todo esto es símbolo precisamente de el pecado que hacía división entre Dios y los hombres. Cuando venían las personas entonces a entregar su sacrificio, era en ese lugar, en el atrio, en el patio del tabernáculo, en donde se ofrecía esto. Todo esto indicaba la inmundicia del ser humano, indicaba la maldad del ser humano que tenía que ser pagada precisamente a causa de sacrificios. Y la idea del sacrificio desde el principio siempre fue la idea de el Hijo de Dios sacrificándose a sí mismo para poder sustituirnos y entregarnos su justicia. Siempre fue la idea. Esta idea se fue revelando poco a poco, se fue manifestando poco a poco, pero los sacrificios Dios los puso desde el principio. Nuevamente regresamos a todos estos supuestos teólogos, más bien críticos les llamo yo, que pues hacen entender como que la idea de los sacrificios
El pueblo de Israel, en dado caso, sería Moisés, ¿no? Como que a Moisés le dio la idea de los sacrificios tomada de los pueblos cananeos, y eso es mentira. Y Moisés no tomó la idea de los sacrificios de los pueblos cananeos, Moisés no tomó la idea de los sacrificios tampoco de los egipcios. Por supuesto que ellos hicieron sacrificios, ellos hacían sacrificios, pero los sacrificios los hacían, y lo vemos por la Biblia, desde el tiempo de Caín y Abel. Pero si Caín y Abel hizo sacrificios, entonces tenemos que entender que Adán y Eva también hicieron sacrificios después que cayeron del huerto del Edén. No lo dice explícitamente la Biblia, pero ¿quién le enseñó a Caín y Abel? ¿Verdad? Entonces, después vemos la situación de la Torre de Babel, en donde se separan las lenguas, pero no solamente se separan las lenguas. Ahí se separa el paganismo, ahí se separan las religiones. Ese fue el nacimiento de las religiones. Cuando ustedes, si quieren, pueden ver eso en Génesis, en los primeros capítulos, ven la Torre de Babel, ahí es donde nace el paganismo, la brujería, la hechicería y, por supuesto, las religiones. No es simplemente la separación de idiomas, de ahí es de donde nace. Entonces el demonio tomó esto y desde ahí empezó a tomar la idea del sacrificio y empezó a volverle el sacrificio pagano. Y es en el sacrificio pagano en donde el diablo hace un chiste, hace una parodia y obviamente una tergiversación del verdadero sacrificio. Solamente hay un sacrificio, solamente uno, y es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué entonces Moisés manda a los israelitas a hacer sacrificio? Les manda a hacer sacrificio para poder reflejar lo que venía. Pues estaba todo esto adentro de la ley. En la ley decía, no matarás, no robarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Todas esas cosas, sí, pero estaba la idea del sacrificio. Y la idea del sacrificio, incluso acuérdense que Moisés le dedicó un libro entero, ese libro de Levíticos, y no solamente ese. Le dedicó más a la idea del sacrificio. Entonces, ¿a qué se refería ese sacrificio? Dice claramente el escritor de Hebreos, la sangre de los toros y de los machos cabríos jamás podían lavar ningún pecado. Entonces, ¿para qué era eso? Eso nada más nos estaba reflejando, nos estaba avisando, les estaba avisando a los israelitas del medio de salvación que vendría, y el único medio que existe y ha existido, que es el único sacrificio que ha existido jamás, es el de Cristo Jesús en la cruz. Vean qué interesante cómo Dios en realidad es muy simple y muy sencillo. Yo no quiero que piensen en los sacrificios que de paz, en los sacrificios de la Pascua, en el sacrificio en el sacrificio de la mañana, en el sacrificio de la tarde. Todos esos son simplemente reflejos de un sacrificio, del único. Y ese es el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Este sacrificio Dios lo dejó desde el principio. Desde el principio ya lo estaba avisando. Desde el principio ya lo estaba dando a conocer. Por supuesto, fue dando más pasos, fue dando más revelación, fue haciendo entender más cosas y más características del Hijo de Dios. Por eso vemos a Abraham, por ejemplo, vemos haciendo él su altar y haciendo su sacrificio y todo de cierta forma, pero vemos con Moisés cómo les dice a los israelitas, a los levitas, perdón, que incluso hasta el vestido tiene que ser diferente. Y Dios quiere que el vestido sea así para hacer el sacrificio. Y los instrumentos tienen que ser de esta forma. Todos estos son detalles precisamente de lo que vendría, son reflejos de Cristo Jesús, pues Él es el único sacrificio dado por Dios para nuestra justificación. Desde entonces ya se estaba avisando la justificación. La justificación que Dios trajo al mundo dependía del sacrificio del Hijo de Dios y solamente de ese sacrificio. Y con ese sacrificio todos absolutamente quedábamos justificados delante de Dios. Y no necesitamos más. Y no necesitamos más. Cualquiera entonces que se refugie en algún otro sacrificio, cualquiera que se refugie en algún otro rito o denigra ese sacrificio del Hijo de Dios, pues está denigrando y rechazando el pago que se ha dado por todos sus pecados, pensando que él o ella pueden pagar sus propios pecados, lo cual es imposible. Por eso mismo es que decimos que aquel que muere sin Cristo, quien quiera que sea, aquel que muere sin Cristo, ya ha sido condenado. Y de ahí no hay justificación y no hay medio. Sí hay juicio. Sí hay juicio, porque Dios tiene que tomarlo para juicio o tomarla. Pero el juicio simplemente servirá para ya
pues, perdón la expresión, echarlos en condenación. ¿Qué es peor? Que el infierno que estén sufriendo ahora o que van a sufrir. Eso es. El Señor habló desde el principio sobre la justificación. ¿Cuál? El sacrificio de su Hijo Jesucristo. Ese es el medio que nos justifica. Y eso lo vemos abundantemente y claramente en el capítulo 9, capítulo 10. No es simplemente la cruz, que fue una obra monumental. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo, algunos escritores, bueno, piensan o desde las 12 a las 3 o desde las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. No se sabe, pero fueron muy pocas horas. Y en esas pocas horas que nuestro Señor Jesús estaba en la cruz, todos nuestros pecados cayeron sobre él. ¿Cargados por quién? Cargados por Dios. Todos nuestros pecados cayeron sobre él. Y por eso es que todo nuestro castigo, el castigo que nosotros merecíamos, cayó sobre él. Y vean qué interesante el pasaje de Isaías 53 cuando dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí dice el versículo 1 en el capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es gracias a ese sacrificio, es gracias a esa sustitución que nosotros tenemos paz para con Dios. Es solamente por ese medio de sacrificio y de sustitución que nuestro Señor Jesucristo hizo que nosotros podemos llegar a tener justicia delante de Dios y paz para con Dios. El hecho entonces de que ya no seamos injustos, el hecho entonces de que ya no tengamos faltas delante de Dios, es entonces que nos hace tener paz para con Dios. Nosotros ya no esperamos un juicio de condenación. Nosotros esperamos un juicio de revisión, por así decirlo, un tribunal en el cual vamos a dar cuentas de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Más o menos lo que les mencionaba capítulo 1 de Job. Cuando se menciona el capítulo 1 de Job, vemos la presencia de Dios y cómo en la presencia de Dios llegan todos los hijos de Dios a dar cuentas. No es un juicio de condenación, es un juicio de servicio. Y de hecho es eso lo que nosotros vamos a vivir, porque nosotros ya pasamos la situación de la condenación, porque nuestra condenación pasó a Cristo Jesús. Nuestra riña con Dios ya se acabó. ¿Por qué? Porque ese castigo cayó sobre Jesús. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tomen en consideración lo mucho que costó poder decir estas palabras. Y obviamente tener seguridad sobre ellas. Es que tenemos que pensar en los profetas hablándole al pueblo una y otra vez. Es que ustedes no entienden los sacrificios, ustedes no entienden qué es lo que están haciendo, ustedes no entienden que son el pueblo de Dios, ustedes no pueden cambiar. Y todo esto, todo ese mal que sufrieron los profetas y sufrieron Israel en el tiempo de los profetas, precisamente cuando al final el Señor ya se cansó y terminaron en el cautiverio, todo es por causa de la injusticia. ¿Por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? Porque era injusto. Aunque entregó su vida, aunque escribió la ley, aunque amaba a Dios, aunque intercedió por el pueblo, hizo todas estas cosas enormes, maravillosas, pero no era justo. No era justo. David, no digamos, ¿no? Ya hemos hablado una y otra vez sobre el pecado de David, ya lo hemos mencionado una y otra vez, pero era un hombre maravilloso. Era un hombre conforme, su corazón era conforme al corazón de Dios, y eso lo menciona Dios, ¿no? O sea, que Dios diga, este se parece a mí. Es algo maravilloso, ¿no? Pero aún así era un hombre injusto. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, lo vemos en muchas partes, lo vemos, y todo, sobre todo el evento con Betsabé, ¿verdad? Y Urías Eteo. Vemos a todos estos grandes hombres de Dios, todos estos hombres celosos por la fe, todos estos hombres que amaron a Dios, aún así no fueron injustos. Y con esto no estoy diciendo que sean malos, con esto no estoy diciendo que sean perversos, estoy diciendo que eran injustos. La expresión en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, en ciertas versiones da a entender de que el ser destituido significa tener, pero no tener suficiente. Es decir, no llegar a lo suficiente con respecto a la justicia. Eso es la expresión que se da. Es decir, puede ser que intenten tener justicia, pero es que nunca llegan a la justicia suficiente de Dios. ¿Suficiente para qué? Para que tengan paz para con Dios,
para que ya no exista esta enemistad, para que ya no actúen de forma injusta. Esto vino hasta que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y nos entregó su propia justicia a través de su sangre. Hasta ese punto. Y hasta ese punto es la única forma como Dios nos mira justos. Entonces, tener paz con Dios, para tener paz con Dios, hacía falta ser justos. Puede ser que alguien tuviera fe, pero no satisfacía a Dios. Puede ser que alguien fuera bueno, pero no satisfacía a Dios. No tenía paz. No tenía paz. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Abraham estaba en el seno de Abraham. Abraham no estaba en el cielo. Abraham estaba en el seno de Abraham, capítulo 16 de Lucas, lo menciona nuestro Señor. Él estaba en el seno de Abraham. Y David una y otra vez menciona cuando baje al Sheol, cuando baje al Sheol, cuando baje al Sheol. Eso lo menciona David, aun cuando eran hombres grandes, prominentes de Dios, excelentes. Y cometieron ciertas injusticias, aún así, obviamente, con eso simplemente demostraban su injusticia delante de Dios, su incapacidad de lograr esa decencia absoluta que Dios esperaba de ellos, y la única forma fue esperar esa justicia que Dios les iba a dar. Por eso fue necesario que a ellos les predicara y en el seno de Abraham, que es lo que menciona el apóstol Pedro, pero no vamos a entrar a eso. Tener paz para con Dios, es eso lo que significa. Al fin ahora ya tenemos paz para con Dios. Es que no es cualquier cosa, no son palabras cualquiera. Tener paz para con Dios tuvo que pasar siglos y siglos y trabajos y esfuerzo, pero sobre todo espera. Porque quien hizo la obra fue Cristo Jesús en su cruz, en su propio ser, al entregarse. Y Dios en su Hijo cargando todos nuestros pecados y todas nuestras injusticias y por supuesto imputándonos a todos nosotros la justicia de Él. Esto por supuesto no es una obra incorrecta o que Dios estaba saltándose sus propios medios o su propia ley, no, porque en su propia ley lo estableció una y otra vez. Lo estableció con la vida de Abraham. ¿Se recuerdan cuando él sacrificó virtualmente a Isaac, su hijo? Esa era una obra de Dios. Dios estaba testificando, es que es esto lo que yo voy a hacer con mi hijo y yo sí lo voy a hacer de verdad por ustedes, por todos ustedes. De hecho, es en el mismo monte, por si no lo sabía. Es en el mismo monte. En el mismo monte donde Abraham sacrificó a Isaac es el mismo monte donde se estableció el templo. Y es el mismo monte en una ladera, y si no estoy mal hacia el oeste, en una ladera del mismo monte en donde está el lugar de la calavera, el Gólgota. Por si no lo sabía. ¿Dónde murió Jesús? Es el mismo lugar. El Señor lo estableció una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Aquellos que dicen que Dios tomó, no, perdón, que Moisés tomó el sacrificio de algún otro lado, todos esos están mal, están muy mal. Dios fue quien habló desde el principio del sacrificio único y genuino que iba a lavarnos a todos, el sacrificio de su Hijo. Lo utilizó dándolo a conocer por ciertos medios, por ciertas formas y por supuesto ya cuando llegó Moisés fue cuando se estableció la ley. Y entonces con la ley esta idea del sacrificio se multiplicó. El punto es que todos los sacrificios de paz, los sacrificios por pecado, los sacrificios por la culpa, cualquiera de los sacrificios, todos hablan de Cristo Jesús, todos, absolutamente. De hecho, incluso señalaban la hora de la muerte del Señor Jesucristo. Recuérdense que entre los sacrificios que entregó Moisés estaba el sacrificio perpetuo, el sacrificio continuo. Esto se hacía todos los días. Todos los días se hacía en la mañana y todos los días se hacía en la tarde. Todos los días. Y dice el Señor, este es estatuto perpetuo. Todos los días tienen que hacerlo, por todas tus generaciones. Lo que quiere decir que cuando el Señor estaba muriendo a las 3 de la tarde, ahí en esa cruz estaban haciendo el sacrificio de la tarde en el templo y haciendo sonar, por supuesto, también el shofar, la trompeta, le dicen algunos, puede ser, pero ahí estaba muriendo el Hijo de Dios. Es decir, Moisés estaba señalando el sacrificio del Hijo de Dios, la hora en la cual él moriría. Y por supuesto, la Pascua señalaba la temporada en la que el Hijo de Dios tenía que morir. Es muy interesante toda esta situación del Antiguo Testamento.
Es muy interesante y nos da un contexto mucho más amplio. Nos da un contexto mucho más valioso del plan de Dios, de que nosotros no creemos simplemente en Jesús porque era muy buena gente. No, es que es un plan que Dios dejó desde la misma caída del ser humano y es en ese plan en el cual nosotros intervenimos y nos hacemos parte precisamente para que nuestras almas sean salvadas por Él, por la justificación que Él nos ha dado. Estamos viendo capítulo 5 de Romanos, ya entramos a capítulo 5, versículo 1, para nuestras hermanas que se acaban de conectar. Entonces vean que la paz que tenemos para con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por la fe. La fe es la habilidad, si quieren llamarle, es esto que tenemos nosotros en nuestro corazón de creer y de entender, estar seguros de lo que Jesucristo hizo. Aunque pasó hace 2000 años, puede haber pasado 20,000 años, pero de todas maneras, si estamos en este tiempo y en esta dispensación, seguir creyendo que Jesucristo y su sangre es suficientemente poderosa para rescatarme y limpiarme de toda mi maldad. La fe me hace entender, la fe me hace estar seguro de eso. A veces Dios tiene que intervenir la fe, a veces Dios tiene que multiplicar esa fe o fortalecerla, a veces a través de los problemas, para que entendamos que Él está ahí. Aunque haya problemas, nuestra fe no debe faltar, precisamente porque el sacrificio de Cristo no va a faltar. El sacrificio que hizo nuestro Señor fue absolutamente perfecto. Y es un pacto. Ahí es donde viene la idea de los pactos. Los pactos es muy importante que lo entendamos, no son cualquier cosa. No se trata yo voy a hacer un pacto, eso es, sería disminuir el valor de lo que significa un pacto. Dios hizo pactos, empezando por eso, es Dios quien hace los pactos. Yo no hago pacto con Dios. Y ninguna persona puede hacer ningún pacto con Dios. De hecho, nadie hizo ningún pacto con Dios. Fue Dios quien hizo pacto con algunos, nada más. Entre ellos, Noé, ¿verdad? Sabemos que con Noé hizo un pacto, que por eso dejó el arco iris, ¿no? ¿Se acuerdan? Y que Dios hizo la promesa de que nunca más vendría otro diluvio. Ese es un pacto. Hizo pacto con Abraham, lo de su descendencia, que sería bendición para todas las naciones, etcétera, etcétera, todas las promesas. Y como dice el apóstol Pablo, ya lo vimos en estos pasajes de capítulo 4, que sería el heredero del mundo. Dios le promete todas estas cosas. Entonces, él hace pacto con Abraham. Y ratifica el pacto con Jacob, ratifica el pacto con Isaac, por supuesto, su hijo y su nieto. Y por supuesto también hace pacto con Moisés y hace pacto con David. El pacto con Moisés, y es eso lo importante que señalan los profetas, el pacto con Moisés fue quebrantado. Es decir, el pacto con Moisés es solo el nombre. No es que Moisés quebrantó el pacto. Moisés no quebrantó el pacto. Fue el pueblo quien quebrantó el pacto. Y en esto sí era muy intencional las formas del Señor, ya que el Señor les dice, si ustedes hacen esto, si ustedes cumplen con mi ley, entonces esto va a permanecer y va a permanecer para siempre. Entonces, los profetas son los que testifican, ustedes han quebrantado mi pacto. Ustedes han roto mi pacto. Entre esto es muy interesante lo que, perdón, lo que explica Jeremías, pues él proféticamente habla del nuevo pacto, el cual es hablado por el Señor, precisamente en el tiempo de la cena del Señor. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Ese nuevo pacto de lo que está hablando ahí el Señor es de Jeremías, precisamente, el profeta Jeremías, cuando él habla del nuevo pacto, porque los israelitas invalidaron su pacto con Moisés. Ellos lo quebrantaron, entonces Dios va a establecer un nuevo pacto. Pero ¿con quién lo va a establecer? Si siempre lo había establecido con David, con Moisés, con Abraham, con un hombre especial. ¿Con quién lo iba a establecer? Ese nuevo pacto que menciona Jeremías lo establece Dios con su Hijo Jesucristo, que es lo que también menciona Hebreos. Hay un pacto ahí.
Y es gracias a ese pacto que todos nosotros recibimos bendición. Es de ese pacto que nosotros somos beneficiarios. Usted no necesita hacer otro pacto. Usted no necesita hacer 20 pactos. Usted no necesita integrarse al pacto de Dios con Abraham, por ejemplo, que ahí va a surgir, ¿no? Ahí surgen ciertas cosas. Regresemos a nuestras raíces, regresemos a nuestro fundamento. No necesita ninguna de todas esas cosas, ninguna. Solamente necesita entender la verdad y por supuesto no denigrar las cosas. Usted jamás y yo, ninguno, jamás vamos a hacer pactos con Dios. Dios no permite esos pactos. Le puede hacer un voto a Dios. Le puede hacer una promesa a Dios. Si es que la logra cumplir, ¿verdad? Hay que tener cuidado con las promesas a Dios. Eso lo menciona Salomón. Es mejor que no prometas y que prometas y no cumplas. Hay que tener cuidado con los compromisos con Dios. Puede ser un compromiso con Dios, pero un pacto solamente lo hace Dios. Este viene de arriba, Dios lo hace con una persona en general, con una persona. La situación con el pacto con Moisés era lo que les mencionaba. Dios les dice, si ustedes cumplen mi pacto, entonces esto va a permanecer perpetuamente. Ese es el pacto que invalidaron y por eso es que Dios va a hacer un nuevo pacto y este nuevo pacto es del Espíritu y este nuevo pacto es con su Hijo Jesucristo. El escritor de Hebreos lo menciona eso y es esa la razón por la cual, interviniendo un nuevo pacto, dice el escritor de Hebreos, hace falta un nuevo sacerdocio. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y nosotros somos sus sacerdotes. Pero principalmente Él es nuestro sumo sacerdote. A ver, sí, pero Él es de la tribu de Judá. Lo que pasa es que hay un nuevo pacto, dice el autor de Hebreos. Hay un nuevo pacto y si hay un nuevo pacto, tiene que haber un nuevo sacerdocio. Es por eso que el Señor entra como sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. ¿Verdad? Todas estas cosas vinieron en beneficio de su sacrificio. Y es precisamente gracias a este pacto, gracias a este sacrificio, gracias a esta obra enorme que hizo nuestro Señor Jesucristo que ahora nosotros tenemos paz. Vean esa simpleza, pero tenemos que entender el contexto tan grande de lo simple de este versículo. No es simplemente pasémoslo por alto. ¿Qué es eso de paz? Es que no había paz para con Dios, éramos enemigos de Dios, sí, éramos enemigos de Dios. Y todos los seres humanos siguen siendo enemigos de Dios, ¿sabe por qué? Es cierto que ya sus pecados han sido pagados, es cierto. Es cierto que Dios solamente necesita fe, es cierto. Pero lo que pasa es que ellos no quieren creer en Dios, no quieren creerle a Dios. Como dice el capítulo 5 de primera carta de Juan, hacen a Dios mentiroso. Y hacer a Dios mentiroso no es cualquier cosa, hacer a Dios mentiroso es una blasfemia. Sea quien sea, sea quien sea. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, usted hace a Dios mentiroso. Usted le está diciendo a Dios que es un mentiroso. Y por supuesto, está teniendo por inmunda la sangre del pacto, está despreciando la justificación que Dios le da de regalo. La está desechando. ¿Por qué? Porque un regalo es obligatorio. Cuando usted le regalan algo, vean, así lo explico yo siempre que voy a evangelizar. Cuando usted le quieren regalar algo, es obligado que usted lo tiene que recibir. Vean que con un pago sí hay obligación, pero con un regalo no. Si yo no confío en esa persona, si yo no le creo a esa persona, si yo ni siquiera sé por qué me está haciendo ese regalo, si yo quiero no lo recibo y punto. Y si no lo recibo, no lo recibo, no lo tengo, no tengo el regalo de la salvación. Así dejó el Señor la salvación. Es un regalo que Dios ofrece a los seres humanos y si ese ser humano no lo quiere, no lo recibe. Entonces el ser humano, vean qué interesante, porque es como si se diera a entender que las personas se condenan no por no recibir la salvación, sino por rechazarla. Porque la salvación está libre para todos los seres humanos y para todo aquel que quiera escuchar y para todo aquel que quiera confiar en el Hijo de Dios, como lo hizo el ladrón, siendo ladrón y muy probablemente asesino, por eso de seguro lo mataron en crucifixión. Pero ese ladrón entendió quién era el Cristo y sabía que él era el rey.
Y todavía le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Tú eres justo, tú eres bueno, acuérdate de mí. Ten piedad de mí. Pues ese regalo glorioso y precioso que el Señor trajo, Él se lo entregó a este ladrón. Aunque no tenía mucho conocimiento, aunque no tenía gran inspiración, no estaba bautizado, no era parte de la iglesia. Pero ese es el regalo de la salvación gloriosa que trajo nuestro Señor Jesucristo, que el ser humano simplemente tiene que recibirla. ¿Sabe por qué se condenan las personas? Porque desprecian el regalo de Dios, porque rechazan y menosprecian el regalo que Dios les da. Él no les está pidiendo nada. Él no les está exigiendo ninguna cosa. Por supuesto, tenemos que servir a nuestro Señor. Por supuesto, tenemos que dejar todos los rudimentos del mundo que se mencionan. Tenemos que dejar los rituales. Tiene que dejar su religión falsa. Tiene que dejar todas esas cosas porque esas cosas lo están llevando a condenación. Le están engañando. Usted no puede recibir el regalo de la salvación y al mismo tiempo convivir con la mesa de los demonios, describe el apóstol Pablo. No puede irse con los espiritistas, irse a hacer la hechicería, ir a hacer el trabajito y pensar y esperar que tiene todavía la salvación como regalo en su vida. Todas esas cosas son condenación, todas. Todos los falsos sacrificios, todas las falsas formas, todas las tradiciones que nos alejan de Dios. ¿Por qué? Precisamente porque nos hacen pensar que nosotros nos podemos salvar, que nuestro sufrimiento nos permite salvación, que nuestros trabajos y obras nos permiten salvación. No existe ninguna forma que esas cosas salven a nadie. Desde siempre, desde el principio, fue la fe. Y usted dirá, bueno, y entonces los que fueron antes del Señor Jesús, de Jesucristo, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba con ellos? Lo que pasa es que ellos estaban esperando la venida de la promesa, el cumplimiento de la promesa, pero creían con todo su corazón en Dios. Así que sí, siempre tuvieron fe. Siempre la moneda de cambio, si quiere llamarle así. El medio, si quiere llamarle así. La forma de tomar ese regalo, si quiere llamarle así, siempre fue la fe. Si usted no tiene fe, usted no puede recibir el regalo que Dios le da. Y de todas maneras se va a manifestar el hecho de que usted no tenga fe. ¿Por qué? Porque usted puede decir, como dicen muchas personas, bueno, sí, Jesús vino a morir por mis pecados, pero yo tengo que ir a cargar a la Virgencita, porque si no cargo a la Virgencita no pago pecados. Tengo que ir a cargar aquella cosa porque por esto se nos perdonan nuestros pecados. Tengo que ir a confesarle a tal persona, usted ya sabe quién. Tengo que ir a confesar porque si no, no me perdona, no me absuelve de mis pecados. Lo que nosotros creemos y sabemos y entendemos es que todos nuestros pecados ya han sido absueltos por el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que por cierto es quien nos dará libre acceso al cielo. Allá no está Pedro. Cuando uno llega al cielo, no está Pedro esperándolo a uno a ver si puedes pasar o no puedes pasar, o los ángeles o los arcángeles, si puedes pasar, no puedes pasar. Es el Hijo de Dios, es Jesucristo. Él es el que nos da libre acceso al cielo y es al primero a quien vamos a ver al llegar con él. Tenemos que darle cuenta, por supuesto, pero esa es otra cosa. No es cuenta para ver si nos vamos si nos quedamos en el cielo o nos vamos al infierno, no es eso. Es solamente de nuestro trabajo, de nuestra obra, de nuestra convicción de Él y de nuestro testimonio, de nuestro testimonio por Él. Vean que en los evangelios el Señor Jesucristo menciona el testimonio que damos por Él, pero no el sufrimiento. Es que al Señor no le gusta el sufrimiento. Pero si damos testimonio hasta el punto de sufrir e incluso hasta el punto de morir, entonces ahí sí dice el Señor, tú diste testimonio aquí, delante de esta generación perversa y maligna. Yo voy a dar testimonio de ti delante de mi Padre. Todas estas cosas han sido abiertas, han sido manifestadas, precisamente gracias al sacrificio de Cristo Jesús y esa que tenemos paz para con Dios. Esa enemistad entonces se ha quitado, la enemistad que Dios tenía, esa rencilla que Dios tenía, esa molestia que le daba a Dios no solamente nuestras acciones, que por supuesto que eran malas, sino que nuestra propia esencia, nuestra propia naturaleza.
todo de nosotros era malo delante de Dios porque todo fue contaminado por el pecado. Y por eso es que era imposible que llegásemos a ser justos delante de Dios. Por eso ustedes ven a Moisés ya 120 años, no sé cuántos tenía cuando cometió el pecado, tal vez 110 por ahí, que tuviera 110 años. Y aún así comete injusticia. Cuando Dios le dice, háblale a la peña, él dice, no, yo le voy a pegar a la peña. Y esa fue la molestia de Dios, la falta de fe, la falta de seguridad de Moisés, la soberbia de Moisés. Todo eso se manifestó ahí. A pesar de todo, el caminar, a pesar de estar ahí aguantando por 40 años a los israelitas, aún así, es que esa perfección que Dios demanda, no la tenemos ninguno. Por supuesto que Dios ve nuestras acciones y por supuesto que Dios ve nuestra fe sobre todas las cosas. Dios veía muy bien la fe de Abraham, veía muy bien la fe de Moisés y la fe de David. Por supuesto que la veía, pero les hacía falta, como les comento. En el capítulo 3 muchas traducciones mencionan la destitución del capítulo 3, versículo 23 de Romanos, que no es solamente en sí destitución, sino que es no lograban alcanzar la meta. Tenían, pero no lograban alcanzar la meta de esa justicia que Dios demandaba para ellos. Ese es el asunto. Solamente en Cristo Jesús logramos ser perfectamente justos. Esa es la única forma. Y ese perfectamente justo sí es la justicia que Dios demanda de todo ser humano precisamente para regresar a esa comunión preciosa y perfecta que teníamos o que tenía el ser humano antes de su pecado en el huerto del Edén. Entonces, esto, lo que estamos viendo es, llamémosle así, una vuelta de gato, decimos nosotros, ¿no? Un cambio radical, un reverso total. Eso es lo que pasó. El ser humano iba mal, pero cuando vino Cristo Jesús, entonces Él dio el cambio total. Obviamente y lastimosamente no a todos los seres humanos, aunque la salvación está para todos los seres humanos, todos aquellos que la deseen. Todos, sin excepción. Pero es gracias a Él que se viene a dar este cambio y poder entonces ya regresar a lo que era esa relación preciosa y gloriosa con Dios. Claro, ahora es una relación mayor y es lo que estamos viendo precisamente, las consecuencias de esa justificación. En síntesis, estuvimos viendo, bueno, sí, capítulo 3, estuvimos viendo las causas del pecado, capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, y el capítulo 3 entra el apóstol Pablo a definir este concepto maravilloso de la justificación por la fe. Y lo define y da ejemplos, da ejemplo de Abraham y por supuesto la fe. Ahora lo que estamos viendo son las consecuencias. Las consecuencias, la ganancia, la bendición que vino gracias a este gran sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy común en la escritura del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos expone la teología, ¿no? Nos expone los principios que él quiere dar, este gran desarrollo perfecto que él quiere dar y después entonces viene a definir las consecuencias. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos pensar? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Básicamente esto lo vamos a ver ya hasta el resto de la carta. Podríamos decir, en cuanto a conceptos, el fundamental, el primordial para el apóstol Pablo fue la justificación por la fe y por eso lo dedicó desde el capítulo 3. Ese es el gran centro de la carta de Pablo, de la carta de Romanos, precisamente. El gran centro es la justificación por la fe. A consecuencia de eso vienen entonces todas las demás ganancias. Pero por supuesto vamos a ver enormes, inmortales conceptos y teoremas propiamente de la teología tan espiritual y tan fundamental del apóstol Pablo que ciertamente son grandiosos y maravillosos, pero no pueden rivalizar contra la justificación por la fe. La justificación por la fe es precisamente ese revés que les mencionaba, que nos hace encaminarnos de vuelta a Dios. Y es que todo ser humano necesita ese revés precisamente. Nosotros ya lo estamos haciendo. En el instante en que nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ese revés se ha dado sobre nuestra vida y nosotros ya podemos caminar hacia Dios. Con esto no quiero decir de que tenemos por nuestros medios que salvarnos, que
Hay ciertas religiones que tergiversan, ustedes las conocen bien, tergiversan todos estos conceptos, ¿verdad? Y todas estas formas. Al decir un revés, quiero decir que todavía no se ha dado completamente. No se ha dado completamente todo lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Por nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo todavía no ve nada. Nada de esta justificación gloriosa de haber recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, de haber sido santificados y glorificados juntamente con Cristo, de estar juntamente con Cristo en los lugares espirituales sentados. Todas estas cosas maravillosas, nuestro cuerpo no ve nada. Nuestro cuerpo ahora solamente ve señales. Por eso yo le llamo así y me gustó. Son ciertos conceptos que otras personas utilizan. Me gustó ese concepto, señales. Señales. El hecho de que usted recibiera sanidad no quiere decir que siempre le va a sanar el Señor, o no quiere decir que no se va a morir. Por supuesto que se va a morir físicamente. Por supuesto que se va a morir. Se va a enfermar y se va a morir. Se va a envejecer, se va a cansar, va a tener debilidad y todo lo demás, y vendrán enfermedades y se va a morir. Por supuesto que sí. Pero recibió señales. Señales que confirman la verdad invisible, la verdad espiritual, la verdad que vive adentro de usted, que el Espíritu Santo está adentro de usted y que por ese Espíritu Santo, mencionan los apóstoles, por ese Espíritu Santo, llegado el momento, cuando se cumpla, o a la final trompeta, como menciona el apóstol Pablo, a la final trompeta, porque la trompeta se sonará, entonces los muertos todos nos levantaremos. Y menciona que es por el Espíritu Santo que está dentro de usted. Entonces, el hecho que yo tenga el Espíritu Santo, yo ya sé que voy a ser resucitado. Yo ya sé que este cuerpo se va a levantar. Yo ya sé que este cuerpo se va a levantar no solamente como lo que es hoy, porque ya no se parecerá a lo que es hoy, sino que será glorioso, inmortal, perfecto, luminoso, lleno de Dios. Y ahí solamente estoy hablando del cuerpo. Todas estas cosas entonces vinieron gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y ahora nosotros estamos viendo poco a poco. Estamos viendo señales, estamos viendo manifestaciones, estamos viendo cambios, estamos viendo transformaciones, que esto es gracias al Espíritu Santo que está dentro de nosotros, y es Él quien nos está guiando. Es ese camino estrecho que menciona el Señor Jesucristo, el cual tenemos que caminar. No tenemos que caminar para ser salvos, tenemos que caminarlo porque estamos siguiendo y obedeciendo a nuestro Señor. Estamos sujetos a nuestro Señor, pero si usted se muere hoy, si usted se muere mañana, usted estaría presente con Cristo. Y para siempre, por supuesto. Entonces no estamos hablando de un camino que tenemos que caminarlo para ser salvos. Tenemos que caminar ese andar precisamente porque ya somos salvos, porque ya somos justificados, porque ya la obra está hecha. De hecho, es tanto así que menciona el apóstol Pablo que todas las buenas obras que nosotros debemos hacer ya han sido preparadas por Dios. Son obras ya preparadas por Dios en Cristo Jesús. Las obras que nosotros tenemos que hacer son obras preparadas ya por Dios en Cristo Jesús para que nosotros andemos en ellas. Es decir, nosotros simplemente tenemos que andar, y esa es esa palabra tan interesante, porque solamente tenemos que andar. Dios ya hizo la obra, Dios ya la preparó, Dios ya usó a su Hijo para crear esas buenas obras que nosotros tenemos que andar. Nosotros simplemente tenemos que andar en ellas. Él lo hace todo, Él ya lo definió todo, Él ya lo determinó todo. Nosotros simplemente tenemos que andar ese camino. Esto de las obras también se menciona en capítulo 2 de Efesios, por cierto, por quien lo quiera buscar.